Eva María Duarte, también llamada María Eva Duarte de Perón y más conocida como Eva Perón o monónimamente como Evita, fue una política y actriz argentina, primera dama de la nación argentina durante la presidencia de Juan Domingo Perón entre 1945 y 1952 y presidenta del Partido Peronista Femenino y de la Fundación Eva Perón. Fue declarada oficialmente y de manera póstuma, jefa espiritual de la nación, en 1952. De origen humilde, migró a los 15 años a la ciudad de Buenos Aires, donde se dedicó a la actuación, alcanzando renombre en el teatro, el radioteatro y el cine. En 1943 fue una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina, sindicato del que fue elegida presidenta. En 1944 conoció a Juan Domingo Perón, entonces secretario de Trabajo y Previsión de la dictadura conocida luego como Revolución del 43, en un acto relacionado con la ayuda a las víctimas del terremoto de San Juan de 1944. Ya casada con Perón, participó activamente en la campaña electoral del mismo en 1946, siendo la primera política argentina en hacerlo. En 1947 impulsó y consiguió la sanción de la ley de sufragio femenino, tras la cual buscó la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida a través del artículo 39 de la Constitución de 1949. En 1948 fundó la Fundación Eva Perón, mediante la cual construyó hospitales, asilos, escuelas, impulsó el turismo social creando colonias de vacaciones, difundió el deporte entre los niños mediante campeonatos que abarcaron todo el país, otorgó becas para estudiantes, ayudas para la vivienda y promocionó a la mujer en diversas facetas, adoptando así una posición activa en las luchas por los derechos sociales y laborales, constituyendo el vínculo directo entre Juan Domingo Perón y los sindicatos. En 1949 fundó el Partido Peronista Femenino. En 1951, debido a las primeras elecciones presidenciales con sufragio universal, el movimiento obrero propuso a Evita como compañera de fórmula de Perón, como candidata a vicepresidenta. Sin embargo, ella renunció a la candidatura el 31 de agosto en el día conocido como el Día del Renunciamiento, debido a las presiones de los grupos opositores al gobierno, a las luchas internas dentro del peronismo y al cáncer de cuello de útero que tenía diagnosticado desde 1950, el cual se había agudizado. Falleció debido al cáncer de cuello de útero que padecía el 26 de julio de 1952, a la edad de 33 años. Tras su muerte recibió honores oficiales, siendo velada en el Congreso de la Nación y en la Confederación General del Trabajo, en un evento multitudinario nunca antes visto en el país. Su cuerpo fue embalsamado y ubicado en la CGT, pero la dictadura cívico-militar autodenominada Revolución Libertadora secuestró y profanó su cadáver en 1955, ocultándolo durante 16 años. En la actualidad sus restos se encuentran en el cementerio de la Recoleta, de la ciudad de Buenos Aires. Escribió 2 libros, La razón de mi vida y mi mensaje. Recibió numerosos honores, entre ellos el título de jefa espiritual de la nación, la Gran Orden de Isabel la Católica en España de manos de Francisco Franco, la distinción de Mujer del Bicentenario, la Gran Cruz de Honor de la Cruz Roja Argentina, la distinción del reconocimiento de primera categoría de la CGT, la Gran Medalla a la Lealtad Peronista en grado extraordinario y el collar de la Orden del Libertador General San Martín, máxima distinción argentina. Se han producido además numerosas películas, musicales, obras teatrales, novelas y composiciones musicales sobre Eva Duarte. Biografía. Nacimiento. Según el acta número 728 del Registro Civil de Junín, allí nació el 7 de mayo de 1922 una niña con el nombre de Eva María Duarte. Sin embargo, existe unanimidad entre los investigadores para sostener que esa acta es falsa y que fue realizada a instancias de la propia Eva Perón en 1945, cuando estuvo en Junín para contraer matrimonio con el entonces coronel Juan Domingo Perón. En 1970,
los investigadores Borroni y Vacca comprobaron que la partida de nacimiento de Evita había sido falsificada y fue necesario establecer entonces la fecha y el lugar en los que efectivamente había nacido. Para ello, el documento más importante fue el acta de bautismo, que se encuentra registrada en el folio 495 del libro de bautismos correspondiente al año 1919 de la Capellanía Vicaria de Nuestra Señora del Pilar, realizada el 21 de noviembre de 1919, donde consta el bautismo de una niña llamada Eva María Duarte, nacida el 7 de mayo de 1919, hija natural de Juan Duarte y Juana Ibarguren. Hoy se acepta de modo prácticamente unánime que Evita realmente nació 3 años antes de lo que indica la documentación estatal, el 7 de mayo de 1919. Sobre el lugar de nacimiento, las posibilidades que manejan los historiadores son dos. Nacimiento en la ciudad de Junín. Algunos historiadores y las investigaciones más recientes, apoyados en los documentos oficiales, en diversos testimonios de testigos y en los dichos de la propia Evita y sus hermanas, sostienen que nació en la ciudad de Junín debido a que, por problemas con el embarazo, su madre debió trasladarse a esa ciudad para recibir mejor atención. En la época del nacimiento de Evita era habitual que las mujeres con embarazos problemáticos del área de influencia de Junín se trasladaran allí en búsqueda de una mejor atención médica, algo que sigue siendo así en muchos casos en la actualidad. De acuerdo con esta hipótesis, sostenida principalmente por los historiadores juninenses Roberto Di Maarco y Héctor Daniel Vargas, Eva habría nacido en una vivienda ubicada en la actual calle Remedios Escalada de San Martín número 82, siendo asistido el parto por una obstetra universitaria llamada Rosa Estuani. Al poco tiempo se habrían trasladado al domicilio ubicado en calle San Martín número 70, hasta que la madre se repuso totalmente. Nacimiento en el área rural del partido de General Viamonte. Otros historiadores sostienen que nació en la estancia La Unión, propiedad de su padre, donde vivió su familia al menos desde 1908 hasta 1926. La Unión se encontraba en el partido de General Viamonte, exactamente frente a la toldería de Ignacio Coliqueo que originó el asentamiento, en la zona conocida por ese motivo como La Tribu, a unos 20 km de la localidad de Los Toldos, que por entonces era una pequeña urbe de 3.000 habitantes y a 60 kilómetros de Junín. Borroni y Vacca recogieron testimonios en la zona de Los Toldos que indicaban que Juana Arousan de Guayaquil habría sido la comadrona mapuche que asistió a la madre en el parto, dato este último que ya había sostenido David Viñas en 1965. Su familia. La infancia en Los Toldos. El 8 de enero de 1926 falleció su padre en un accidente automovilístico en Chivilcoy. La familia entera viajó a esa ciudad para asistir al velatorio, pero la otra familia le prohibió la entrada en medio de un gran escándalo. Gracias a la mediación de un hermano político del padre, quien era por entonces intendente de Chivilcoy, pudieron acompañar el cortejo hasta el cementerio y asistir al entierro. Para Evita el hecho tuvo una honda significación emocional vivenciado como una suma de injusticias. Con solo 6 años, había tenido escaso contacto con su padre. Esta secuencia de acontecimientos tiene una gran importancia en el musical de Andrew Lloyd Webber y la película realizada en base al mismo. Ella misma hará alusión a ello en La razón de mi vida. Muerto el padre, la familia de Eva quedó económicamente desprotegida. Juana Ibarguren y los niños se vieron obligados a dejar de vivir en la estancia de Juan Duarte y mudarse a Los Toldos, habitando una pequeña casa de 2 ambientes ubicada en las afueras del pueblo, en la calle Francia 1021, donde comenzó a trabajar como costurera para mantener a sus hijos. Los Toldos era originalmente una toldería mapuche, de allí su nombre, es decir, un pueblo indígena. Allí estaba la comunidad mapuche de Coliqueo, instalada después de la batalla de Pavón, por el legendario lonco y coronel del ejército argentino Ignacio Coliqueo, quien procedía del sur de Chile. Entre 1905 y 1936 se desarrolló allí una serie de argucias legales destinadas a excluir al pueblo mapuche de la propiedad de la tierra. Poco a poco, los indígenas fueron siendo desplazados como propietarios por estancieros no indígenas.
Juan Duarte fue uno de ellos y por esa razón la estancia en la que Eva nació se encontraba precisamente frente a la toldería de Coliqueo. Durante su infancia, Los Toldos era una pequeña población pampeana, de tipo rural, vinculada a la actividad agroganadera, específicamente trigo, maíz y ganado vacuno. La estructura social estaba controlada por el estanciero, propietario de grandes extensiones de tierra, que establecía relaciones de tipo servil con los peones de campo y con los arrendatarios. El tipo básico de trabajador en esa zona era el gaucho. La muerte del padre comprometió la situación económica de la familia. Al año siguiente Eva ingresó a la escuela primaria, la que cursó con dificultades, debiendo repetir el segundo grado en 1929, cuando contaba con 10 años. Sus hermanas han contado que ya por entonces mostraba su gusto por la declamación dramática y sus habilidades como malabarista. Por la forma de su cara recibiría el sobrenombre de Chola, por el que la llamaban entonces casi todos, al igual que Negrita, que mantendría toda su vida. La escritora Aurora Bencharini, que trabajó como psicóloga en la Fundación Eva Perón, compartió en una entrevista el siguiente recuerdo sobre la infancia de Eva que le contara su madre. La adolescencia en Junín. En 1930, su madre decidió mudar a la familia a la ciudad de Junín. Eva tenía por entonces 11 años. Allí comenzaron a prosperar sobre la base del trabajo de Juana Ibarguren, y sus hijos Elisa, Blanca y Juan. Herminda ingresó en el Colegio Nacional y Eva en tercer grado, en la escuela número 1, Catalina Larralde Estrugamou, de la que egresó con su educación primaria completa en 1934, cuando contaba 15 años. La primera casa en la que se instalaron aún existe y estaba ubicada en la calle Roque Vázquez 86. A medida que la situación económica de la familia fue mejorando debido al trabajo de los hijos mayores, sobre todo el de Juan como vendedor de la empresa de artículos de tocador guereño, los Duarte se mudaron primero a una casa más amplia en la Valle 200, donde Juana organizó un comedor hogareño para el almuerzo, luego se mudaron a Winter 90 y finalmente a Arias 171. En Junín afloró la vocación artística de Eva. En la escuela, donde no tuvo mayores dificultades a excepción de matemática, se destacaba abiertamente por la pasión que mostraba por la declamación, la actuación y la participación en cuanto espectáculo se organizase en la escuela, en el Colegio Nacional, en el cine del pueblo o en las audiciones radiales. Su maestra de música, Delfida Noemí Ruiz de Yentail, recuerda. Allí fue donde participó por primera vez en una obra de teatro, una realización estudiantil llamada Arriba Estudiantes. También actuó en otra obra teatral, Cortocircuito, con el fin de recaudar fondos para una biblioteca escolar. En Junín, Eva utilizó por primera vez un micrófono y escuchó su voz saliendo de altoparlantes. En esta época mostró también sus condiciones de liderazgo, acaudillando a uno de los grupos de su grado. El 3 de julio de 1933, día de la muerte del expresidente Hipólito Yrigoyen, derrocado 3 años antes por un golpe de Estado, Eva fue la única de su clase en ir a la escuela con un moño negro sobre el guardapolvo. Ya por entonces soñaba con ser actriz y migrar a la ciudad de Buenos Aires. Su maestra Palmira Arepetti recuerda. Según la historiadora Lucía Gálvez, en 1934, Eva y una amiga habrían sufrido un ataque sexual por parte de 2 jóvenes que las habrían invitado a viajar a Mar del Plata en el auto de ellos. Gálvez afirma que al salir de Junín intentaron violarlas, sin lograrlo, pero las abandonaron desnudas en las afueras de la ciudad. El chafe de un camión las llevó de regreso a sus casas. El hecho de ser cierto habría tenido profunda influencia en su vida. El escritor Norberto Galassou confiere verosimilitud a un hecho mencionado por Jorge Casia y Abel Pose. Según quienes también en 1934, Eva tuvo su primera experiencia amorosa. Pose detalla la relación, afirmando que se trataba de un joven sindicalista anarquista de nombre Damián Gómez, obrero ferroviario, que poco después de iniciar la relación, fue detenido y enviado a Buenos Aires, donde murió víctima de la tortura policial, sin que a Eva se le permitiera visitarlo en la cárcel.
Galassow relaciona también esta versión con la motivación de fondo que la llevó a viajar a Buenos Aires, así como una enigmática referencia que ella hace en una carta enviada a Perón el 9 de julio de 1947. Y el famoso secreto que mencionara su confesor, el padre Benítez. Aún sin terminar la escuela primaria, Eva debió volver de Buenos Aires al no conseguir trabajo. Terminó entonces la primaria, pasó en familia las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y el 2 de enero de 1935, con tan solo 15 años, migró definitivamente a la capital. En un fragmento de La razón de mi vida, cuenta cuáles eran sus sentimientos en ese momento. La película Evita y algunas biografías han difundido la versión de que viajó en tren a Buenos Aires con el famoso cantor de tango Agustín Magaldi, después de que éste realizara una presentación en Junín. Sin embargo, esta hipótesis ha quedado completamente descartada, luego de las investigaciones de Noemí Castiñeiras y Roberto Di Maarco, este último el principal historiador de Junín, que verificaron la inexistencia de registros sobre alguna actuación de Magaldi en Junín, en 1934. Una de sus hermanas, además, contaba que Eva viajó a Buenos Aires acompañada de su madre, quien permaneció con ella hasta que obtuvo un empleo. Buenos Aires, carrera como actriz y sindicalismo. Eva llegó a Buenos Aires el 3 de enero de 1935, a la edad de 15 años. Fue parte de un gran proceso migratorio interno que comenzó después de la crisis económica de 1929. Esta gran migración, en la historia argentina, tuvo como protagonistas a los llamados cabecitas negras, un término despectivo y racista, utilizado por las clases media y alta de Buenos Aires para referirse a esos migrants no europeos, diferentes de los que habían caracterizado la inmigración en Argentina hasta ese entonces. La gran migración interna de las décadas de 1930 y 1940 y los llamados cabecitas negras constituyeron la mano de obra que requería el desarrollo industrial en la Argentina, y fueron la base social del peronismo a partir de 1943. A poco de llegar obtuvo un empleo para actuar en un papel secundario en la compañía teatral de Eva Franco, una de las principales de la época. El 28 de marzo de 1935 debutó profesionalmente en la obra La señora de los Pérez, en el Teatro Comedia. Al día siguiente el diario Crítica realizó el primer comentario público que se conoce sobre ella. Durante los siguientes años transitó un camino de escaseces y humillaciones, viviendo en pensiones baratas, y actuando intermitentemente en obras de teatro. Su compañía principal fue su hermano Juan Duarte, Juancito, 5 años mayor que ella, el hombre de la familia, con quien mantuvo siempre una estrecha relación y que también había migrado a la capital pocos meses antes de que lo hiciera Eva. En 1936 fue contratada por la Compañía Argentina de Comedias Cómicas, liderada por Pepita Muñoz, José Franco y Eloy Álvarez, para realizar una gira de 4 meses por Rosario, Mendoza y Córdoba. Durante esa gira, Eva aparece brevemente mencionada en una crónica del diario La Capital, de Rosario, del día 29 de mayo de 1936, comentando el estreno de la obra Doña María del Buen Aire de Bayón Herrera, una comedia sobre la primera fundación de Buenos Aires. El domingo, 26 de julio, el mismo diario La Capital publicó su primera foto pública conocida, con el siguiente epígrafe. En estos primeros años de sacrificios, estableció una estrecha amistad con otras 2 por entonces noveles actrices como ella, Anita Jordán y Josefina Bustamante, que mantuvo por el resto de su vida. A mediados de junio de 1935 debutaron con Cada hogar un mundo, de Goicoechea y Cordone, y luego trabajó en El beso mortal. De Rosario viajaron a Mendoza. El ritmo de trabajo era agotador, el 2 de agosto salió a escena en 4 funciones. Siguieron la gira en Córdoba y en septiembre volvieron a Rosario, para partir nuevamente hacia Córdoba y en el fin de semana del 26 de septiembre dieron 4 funciones en Paraná. Pierina de Alessi, una actriz e importante empresaria teatral que contrató a Eva en 1937 recordaba. Lentamente Eva fue logrando un cierto reconocimiento,
participando primero en películas como actriz de segunda línea, también como modelo, apareciendo en la tapa de algunas revistas de espectáculos, pero sobre todo comenzó una carrera exitosa como locutora y actriz de radioteatro. En agosto de 1937 obtuvo su primer papel. La obra, que se transmitía por Radio Belgrano, se llamaba Oro Blanco y estaba ambientada en la vida cotidiana de los trabajadores del algodón en el Gran Chaco. El destacado actor Marcos Zúcar, compañero de trabajo de Eva cuando recién se iniciaban, recordaba aquellos años del siguiente modo. En abril de 1938, con 19 años, Eva logró encabezar el elenco de la recién creada Compañía de Teatro del Aire, junto a Pascual Pelliciota, otro actor que como ella había trabajado durante años en papeles secundarios. El primer radioteatro que puso en el aire la compañía fue Los Jazmines del 80, de Héctor P. Blaenberg, por Radio Mitre, de lunes a viernes. Poco antes, en marzo de ese mismo año, la Asociación Argentina de Actores había aprobado su solicitud, recibiendo al año siguiente su carnet que la acreditaba como la afiliada número 639/0. Simultáneamente, comenzó a actuar más asiduamente en películas, como Segundos afuera. La carga de los valientes, El más infeliz del pueblo, con Luis Andrini, y Una novia en apuros, en 1941. En ese año dio el salto definitivo a la estabilidad económica al ser contratada por la compañía Candilejas, auspiciada por la empresa Jabón Radical, que difundía todas las mañanas por Radio El Mundo un ciclo de radioteatros. En septiembre de 1943 fue contratada por 5 años para realizar diariamente por la noche, un radioteatro llamado Grandes Mujeres de todos los tiempos, en el que se dramatizaban las vidas de mujeres famosas. Se transmitía por Radio Belgrano y se hizo sumamente popular. Francisco Muñoz Azpiri, el libretista, sería quien años después le escribiría sus primeros discursos políticos. Radio Belgrano, por entonces, estaba dirigida por Jaime Yankelevich, quien tuvo, unos años después, un papel fundamental en la creación de la televisión argentina. Entre el radioteatro y las películas, Eva finalmente logró una situación económica estable y cómoda. De este modo, en 1942 pudo abandonar las pensiones y comprarse su propio departamento, frente a los estudios de Radio Belgrano, ubicado en el exclusivo barrio de Recoleta, en la calle Posadas 1567, el mismo donde 3 años después comenzó a vivir con Juan Perón. El 3 de agosto de 1943 fue una de las fundadoras y primera presidenta de la Asociación Radial Argentina, primer sindicato de los trabajadores de la radio. El peronismo. En los primeros días de 1944 Eva conoció a Juan Perón. En esa época la Argentina atravesaba un momento crucial de transformaciones económicas, sociales y políticas. La situación política y social en 1944. Encuentro con Juan Domingo Perón. El 45. Carrera política. Participación de Eva en la campaña electoral. Gira europea. Derechos de la mujer. Sufragio femenino. El Partido Peronista Femenino. Igualdad jurídica en el matrimonio y la patria potestad. Relación con los trabajadores y los sindicatos. Acción sindical. Acción internacional. La Fundación Eva Perón y la ayuda social. Diario y Democracia /I. None. Derechos de la ancianidad. Candidatura a la vicepresidencia. Enfermedad y muerte. Eva Perón enfermó de cáncer de cuello uterino. En enero de 1950 había sido operada de apendicitis y los médicos Óscar Ivanisevich y Abel Canónico han relatado que los primeros síntomas podrían haber aparecido en ese entonces desde 1946, según relató Raúl Salinas, un funcionario de la comuna porteña, sufría desmayos y quebrantos, pero se resistía a parar. Según Peillo, en agosto de 1949 Eva le había confesado a un coronel de apellido Clark, agregado militar estadounidense, que en el último año había perdido 10 kilos.
La enfermedad de Evita trascendió y las embajadas extranjeras ofrecieron sus mejores médicos para que la trataran. Aunque fue sometida a un tratamiento de radioterapia de 1000 voltios con la supervisión del doctor Joaquín Carrascosa en su propia residencia de la calle Agüero, a los 3 meses hubo una recidiva. El 15 de octubre de 1951 publicó su libro La razón de mi vida. Más tarde se publicaría Mi mensaje, su último libro. Ya muy avanzado el cáncer de útero, el 6 de noviembre de 1951 fue intervenida quirúrgicamente por el famoso médico oncólogo estadounidense George Pack en el Hospital Policlínico, Presidente Perón, de Avellaneda, construido por la propia Fundación Eva Perón. El domingo posterior a la operación, el 11 de noviembre, Eva Perón, votó por primera vez en su vida. Lo hizo desde su cama de hospital. Pack, pocos meses después de fallecer Evita, le escribiría a Canónico. Por esa época Eva Perón empezó a dictar su último libro, Mi mensaje, al joven sindicalista docente Juan Jiménez Domínguez y lo terminó pocos días antes de morir. Se trata del texto más encendido y emocional de Evita, uno de cuyos fragmentos fue leído después de su muerte, el 17 de octubre de 1952, en el acto de Plaza de Mayo, y que luego se extravió, para ser hallado en 1987. Sus hermanas sostuvieron entonces que se trataba de un texto apócrifo, iniciando un juicio que finalizó en 2006 estableciendo que se trata de un texto auténtico. Los siguientes fragmentos de Mi mensaje, dan una idea de la naturaleza de su pensamiento en los últimos días de su vida. Luego de varias sesiones de radioterapia, el 18 de julio de 1952 entró en coma por primera vez. Murió a la edad de 33 años, el 26 de julio de 1952. El certificado de fallecimiento indica que falleció a las 8:25. Algunas publicaciones sostienen que falleció 2 minutos antes, a las 8:23. A las 9:36, el locutor J. Fournot leyó por la cadena de radiodifusión. Tras su muerte la CGT declaró 3 días de paro, la proclamó mártir del trabajo y solicitó al Gobierno Nacional que decrete los máximos honores, declaró duelo por 30 días, a la vez que dispuso un paro de actividades que no afectaría los servicios indispensables durante 48 horas en todo el país. También a pedido de la Central Obrera la capilla ardiente se instaló en la actual legislatura porteña. Inmediatamente, el pueblo comenzó a concentrarse en los alrededores al mismo tiempo que llegaban las primeras flores. En menos de 24 horas hubo 18.000 coronas florales. El Poder Ejecutivo decretó 2 días de duelo nacional, el féretro llegó a la planta principal del Congreso donde fue colocado en el centro del hall de honor. Ante los grandes ventanales que dan a la avenida Diagonal Sur colgaba una enorme bandera nacional cruzada con un crespón. A los costados ardían grandes cirios en 2 candelabros y, más retiradas, de un lado la bandera argentina, y en el otro, la peronista con moños de luto en el extremo superior de ambas astas. La gran araña central y las luminarias de las paredes fueron cubiertas con crespones. Desde la rotonda superior pendía un círculo de enseñas nacionales. Durante los 13 días del velatorio el presidente Perón llegaba a primera hora de la mañana y permanecía hasta cerca de la medianoche. Tal fue la demanda de flores que hacia la tarde del lunes 28 de julio de 1952 las florerías de la capital federal y alrededores acabaron su provisión. Y al día siguiente, en varios aviones, se trajeron de Chile grandes cantidades, pero al promediar la tarde del mismo martes también esas se agotaron. La congoja cubrió el territorio nacional. Casi todas las instituciones en los poblados y ciudades adhirieron al duelo, y de inmediato en los espacios públicos se multiplicaron millares de altares a su memoria. Un gesto inédito fueron, por ejemplo, las marchas o procesiones con antorchas en las principales ciudades y capitales de provincia. En la ciudad de Buenos Aires a las 8:25 del martes 29 de julio de 1952 exactamente al cumplirse las primeras 72 horas de la muerte de Evita en la Plaza Miserere, al pie de un gran retrato, se le rindió un homenaje apagándose las 5.000 antorchas que allí se habían congregado. Actos similares hubo en la Plaza de Mayo, Constitución, Retiro, Flores,
Parque de los Patricios, Montes de Oca al 800, Nueva Pompeya, Luis María Campos y Echeverría, Plaza Colombia y en el actual barrio Presidente Perón. Su cuerpo fue velado en la Secretaría de Trabajo y Previsión hasta el 9 de agosto, que fue llevado al Congreso de la Nación para recibir honores oficiales, y luego a la CGT. La procesión fue seguida por más de 2 millones de personas y su paso por las calles recibió una lluvia de claveles, orquídeas, crisantemos, alelíes y rosas arrojados desde los balcones cercanos. El 27 de julio el cuerpo de Evita fue trasladado en un coche del servicio fúnebre hasta el Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se había montado la capilla ardiente. El velatorio se prolongó 9 días más, con colas de hasta 35 cuadras, aún bajo la lluvia y el intenso frío, formadas por personas de diferentes orígenes y clases sociales que deseaban tributar su último adiós a la dirigente. Su cuerpo fue expuesto en la capilla ardiente instalada en el Congreso Nacional, por donde desfilaron más de 2 millones de personas para manifestar su pesar sobre las aceras. Centenares de miles de personas arrojaban flores a su paso, lloraban y agitaban sus pañuelos, incluso muchas de ellas sufrieron desmayos y crisis nerviosas y debieron ser asistidas desde los balcones. Llovían flores, millones de flores, claveles, orquídeas del Amazonas, alelíes de los Andes, alberjillas del lago Nahuel. Huapi y hasta crisantemos enviados por el emperador del Japón en aviones especiales. El gobierno contrató a Edward Cronhagar, camarógrafo de la 20th Century Fox, que había filmado los funerales del mariscal Faasi para cubrir el funeral de Evita, y de ese material resultó el documental Y la Argentina detuvo su corazón. Apenas expiró, las manos eminentes del doctor Pedro Ara procedieron a embalsamarla, una obra maestra que le llevó un año. Sin embargo, los antiperonistas pusieron fin al segundo mandato de Perón, precipitaron su exilio. 3 millones de argentinos esperaron en línea 15 horas para pasar su ataúd, a un ritmo de casi 65,000 por día, para despedirla. Su cuerpo fue embalsamado y mantenido en exposición en la CGT. Mientras tanto, el gobierno empezó las obras del monumento al descamisado, que se había proyectado con base a una idea de Evita y que sería su tumba definitiva. Cuando la Revolución Libertadora derrocó a Perón el 23 de septiembre de 1955, el cadáver fue secuestrado y hecho desaparecer durante 14 años. El secuestro del cadáver de Evita. Durante la dictadura militar autodenominada Revolución Libertadora que derrocó al presidente Juan Perón, durante la noche del 22 de noviembre de 1955, por órdenes directas del dictador Pedro Eugenio Aramburu, un comando al mando del teniente coronel Carlos de Múrico Unig, jefe de hecho del Servicio de Inteligencia del Ejército, entró por la fuerza en el edificio de la CGT, derribó el busto de Evita que se encontraba en el primer piso y con armas forzaron la puerta de la capilla del segundo piso. Allí quemaron las banderas argentinas dispuestas sobre el cadáver y orinaron sobre el mismo, antes de llevárselo. Durante 3 días, el cuerpo recorrió diferentes puntos de la ciudad, a fin de no levantar sospechas, dentro de un camión. El relato del exmayor Jorge Danzig Azcón difiere, ya que asegura que fue él quien lo trasladó. Desde ese momento se estableció un itinerario macabro y perverso. Múrico Unig puso el cadáver dentro de una camioneta y lo mantuvo en su interior durante varios meses, estacionándola en distintas calles de Buenos Aires, en depósitos militares, detrás de la pantalla del cine Rialto o en la avenida Córdoba al 4200, o incluso la casa del mayor Eduardo Arandía, miembro del grupo de tareas de Múrico Unig. En julio de 1956, Arandía asesinó de 3 disparos a su esposa embarazada, Elvira Herrero de Arandía, confundiéndola con el fantasma de Evita, según su propia declaración de descargo en sede judicial. Hubo discusiones de alto nivel para decidir qué hacer con el cadáver de Evita. Todos los sectores de la dictadura compartían la decisión de hacerlo, desaparecer, pero mientras la Marina proponía tirarlo al mar con un bloque de cemento, Aramburu ordenó darle, cristiana sepultura, sin dar a conocer el lugar. Pero Múrico Unig desobedeció las órdenes de Aramburu e instaló el féretro en su oficina, con el cadáver de pie.
Una de las personas que vio en esas circunstancias el cadáver de Evita fue la cineasta María Luisa Benberg. Semanas después Aramburu destituyó a Muri Kounig y le encomendó al coronel Héctor Cabanillas sepultarlo clandestinamente. La llamada Operación Traslado fue diseñada por el entonces teniente coronel, y luego también dictador, Alejandro Agustín Lanuse, con la ayuda del sacerdote Francisco Paco Rodger, a cargo de quien recayó la responsabilidad de obtener la complicidad de la Iglesia a través del superior general de la Orden de los Paulinos, el padre Giovanni Penco, y el propio Papa Pío XII. Durante 15 años nadie supo dónde estaba. El drama fue tan grande que su madre clamaba de despacho en despacho pidiendo que se lo devolvieran. El 23 de abril de 1957 el cadáver fue trasladado en secreto en el barco County Biancamano a Génova en un ataúd que se explicaba pertenecía a una mujer llamada María Maggi de Magistris y fue enterrado bajo ese nombre en la tumba 41 del campo 86 del Cementerio Mayor de Milán. Las versiones se multiplicaron y el mito se agrandó. Hay versiones que sostienen que los militares mandaron realizar 3 copias de cera de la momia, y que las enviaron a otro cementerio italiano, uno en Bélgica y otro en Alemania Occidental. En 1970 la organización guerrillera Montonero secuestró a Aramburu, exigiendo entre otras cosas la aparición del cuerpo de Evita. En septiembre de 1971, el general Lanuse, dictador por entonces del país, le ordenó al coronel Cabanillas organizar el operativo Retorno. El cuerpo de Evita fue entonces desenterrado de la tumba clandestina en Milán y devuelto a Perón en Puerta de Hierro. En tal acción participó el brigadier Jorge Rojas Silveira, embajador argentino en España. Al cadáver le faltaba un dedo que le fue cortado intencionalmente y presentaba un leve aplastamiento de la nariz, pero estaba en buenas condiciones generales. El 17 de noviembre de 1974 la presidenta María Estela Martínez de Perón trajo el cuerpo de Eva al país, y lo ubicó en la Quinta Presidencial de Olivos. El gobierno comenzó a proyectar el altar de la patria, un gran mausoleo que albergaría los restos de Juan Perón, Eva Duarte de Perón, y todos los próceres de la Argentina, como símbolo de unión del país. En 1976 la dictadura militar que tomó el poder el 24 de marzo le entregó el cuerpo a la familia Duarte, que dispuso que fuera enterrada en la bóveda que su familia posee en el cementerio de la Recoleta de Buenos Aires, donde se encuentra desde entonces. El conocido cuento del escritor Rodolfo Walsh, titulado Esa mujer, tiene como tema el secuestro del cadáver de Evita. Destrucción de obras de arte. Durante la Revolución Libertadora se destruyeron varias obras de arte relacionadas con Eva Perón, por razones ideológicas. Entre las obras destruidas se destacan las grandes esculturas realizadas por el artista italiano Leone Tommasi, ubicadas en el frontispicio de la Fundación Eva Perón y el monumento al descamisado. Los golpistas también destruyeron el retrato de Eva Perón, pintado en óleo sobre tela en 1950 por Numa Irinak. Los discursos de Evita. Sus discursos, sumamente emocionales y de gran impacto popular, tuvieron la particularidad de apropiarse de términos peyorativos con las que personas de clase alta solían referirse a los trabajadores, para darles un significado elogioso, como hizo con el término grasitas, diminutivo afectuoso de grasa, modo despectivo frecuentemente utilizado para referirse a los sectores populares. Al igual que su esposo, Eva usaba habitualmente la palabra descamisados, originada en el término sans-culottes, utilizado durante la Revolución Francesa para designar a los trabajadores, término que se constituyó en un símbolo del peronismo y enfatizaba su propio origen humilde como forma de solidarizarse con los trabajadores. El siguiente párrafo, incluido en mi mensaje, escrito poco antes de morir, constituye un ejemplo del modo en que Evita se dirigía al pueblo, tanto en sus discursos públicos como por escrito. Evita insistía en criticar a lo que denominaba genéricamente, la oligarquía, un término ya utilizado por los radicales en tiempos de Irigoyen que incluiría a la clase alta argentina, atribuyéndoles una posición promotora de la desigualdad social, así como al capitalismo y al imperialismo, terminología que coincidía con la que se utilizaba por entonces en el mundo sindical y los partidos de izquierda.
Un ejemplo de ello es el siguiente párrafo de mi mensaje. Finalmente el discurso de Evita abundaba en elogios incondicionales a Perón y convocaba a apoyarlo sin reservas. La siguiente frase pronunciada en el acto del 1 de mayo de 1949 es un ejemplo de ello. La investigadora Lucía Gálvez, refiriéndose a los discursos de Evita, observa. El padre Benítez decía que a Evita hay que juzgarla más por sus actos que por sus palabras. De hecho, consiguió el sufragio femenino y la participación de las mujeres en la política, objetivos perseguidos durante años por los socialistas y feministas. Uno de sus más recordados discursos acerca de la solidaridad y el trabajo social, fue pronunciado en el puerto de Vigo, durante su gira internacional. Tras su muerte y al producirse la Revolución Libertadora, su familia fue perseguida y los Duarte se exiliaron en Chile y regresaron recién en 1962. Popularidad y culto. La figura de Evita alcanzó una gran difusión entre las clases populares de la sociedad argentina, que incluía muchas estampas que la representaban de modo similar al que se representa a la Virgen María, veneración que molestaba a la Iglesia Católica. En julio de 1953 fue conmemorado el primer aniversario de su fallecimiento. Desde un comienzo las misas y los homenajes cívicos se desarrollaban preferentemente al caer la tarde y tenían su punto culminante a las 8:25. Se realizaban hasta el 26 de julio. Si bien los actos cívicos tenían lugar en los espacios públicos fuera de las iglesias. Mientras tanto, en las ciudades y pueblos del interior del país, la concentración se realizaba en las plazas principales, donde por medio de altoparlantes se transmitía lo que ocurría en el acto central de Buenos Aires. Eva Perón es la única persona a quien el Congreso Nacional otorgó el título de jefa espiritual de la nación, el 7 de mayo de 1952, cuando ella cumplía 33 años. En uno de sus últimos discursos se despidió en estos términos. Una de las frases de Evita publicadas en su libro La razón de mi vida, donde habla de su muerte, dice: la temprana muerte de Evita a los 33 años de edad marcó un hito para la historia de la nación argentina. Su cortejo fúnebre fue presenciado, durante una lluviosa semana, en las calles de Buenos Aires por más de 2 millones de personas, y su funeral duró 16 días, 28 personas murieron en las avalanchas en las calles y más de 300 sufrieron heridas. El Papa Pío XII recibió 23.000 pedidos para convertirla en santa, y es la única ciudadana argentina que posee el cargo de jefa espiritual de la nación argentina, título oficial otorgado por el Congreso Nacional el 7 de mayo de 1952, día en que cumplía 33 años de edad. Por otra parte, todavía en vida se impulsó desde el gobierno un vasto culto a su personalidad. Cuadros y bustos de Eva Perón fueron colocados en prácticamente todos los edificios públicos. Esto alimentó, a su vez, el imaginario antiperonista, criticando los actos de la Fundación Eva Perón, las ropas lujosas y joyas que solía vestir en los actos protocolares y al tono combativo que abundaba en los discursos. A partir de su muerte se usó su nombre y fecha de nacimiento para designar establecimientos públicos, estaciones de ferrocarril y subterráneo, ciudades, etc. Su autobiografía La razón de mi vida fue establecida como libro de lectura en las escuelas primarias y secundarias. Durante el gobierno dictatorial de Aramburu Rojas, la desperonización fue una consigna clave, como la promulgación, el 5 de marzo de 1956, del Decreto 4161 que prohibía nombrar a Evita, la liquidación de la Fundación Eva Perón, la demolición del Palacio Unzué, que había servido de residencia presidencial, y el robo del cadáver de Eva Perón. Del edificio de la CGT por parte de un comando del ejército. Muchos autores consideran que este tipo de críticas encubría la oposición a su tarea de ayuda social y redistributiva, y a la molestia que su discurso y el encumbramiento de una mujer de origen humilde representaba para sectores acostumbrados a los privilegios. José María de Areilza, jefe de una delegación española llegada a la Argentina en 1947, dejó una semblanza de su persona y el contexto que la rodeaba.
En 2019 la Confederación General del Trabajo solicitó ante la Arquidiócesis de Buenos Aires de la Iglesia Católica que se iniciaran los trámites para la beatificación de Eva Perón. Sentimientos de rechazo y odio. Eva Perón generó sentimientos de rechazo y odio, particularmente en las clases altas. Uno de los capítulos más conocidos del odio a Eva Perón, es la expresión "Viva el cáncer", que habría sido escrita como grafiti en las paredes de Buenos Aires, mientras agonizaba víctima de esa enfermedad. El escritor Eduardo Galeano se refirió en uno de sus libros al grafiti, "Viva el cáncer", que habría sido pintado en paredes de los barrios de clase alta en los días finales de su vida. En sentido contrario, el periodista e historiador Hugo Gambini afirmó que se carece de pruebas acerca del mismo y conjetura que, de haber existido esa pared pintada, Raúl Apold no hubiera dejado pasar la ocasión de publicar la fotografía en los diarios de la cadena oficialista, acusando a la oposición. Sin embargo, en ese entonces nadie habló de esto. Gambini atribuye su origen a una invención del novelista Dalmiro Sáenz en una entrevista aparecida en el filme Evita, Quien quiera oír que oiga, de Eduardo Mignogna, que luego José Pablo Feynman incluye en el libreto del filme Eva Perón dirigido por Juan Carlos de Sanzo. La periodista Patricia Sánchez ha relatado en un artículo titulado "Viva el cáncer, paredón y después", publicado en el diario La Nación, que personalmente recogió testimonios que acreditan el hecho. Según los testimonios recogidos por Sánchez, el grafiti fue pintado en las paredes de la residencia presidencial. En 2017, el economista libertario Javier Milei retomó la relación haciendo un chiste en el programa televisivo Animales Sueltos, conducido por Alejandro Fantino, sobre un ramal ferroviario llamado Eva Perón, diciendo que con ese nombre no podía funcionar bien, porque ese tren es un cáncer, desatando las risas de los participantes. Posteriormente dicha frase sería utilizada por el diputado de Cambiemos Fernando Iglesias y los periodistas oficialistas Federico Andaazi y Eduardo Feynman, al burlarse de la enfermedad del excanciller argentino Héctor Timerman. También en 2017, se desató un escándalo en la provincia de Tucumán, debido a un mensaje de audio grabado por el concejal Agustín Romano Norri de la Unión Cívica Radical, que responde al intendente de la capital provincial, Germán Alfaro. Ese día coincidió con el 65º aniversario de la muerte de Evita, en el que se vuelve a utilizar la frase para insultar a Eva Perón. La nota necrológica escrita por Américo Gioldi, dirigente del Partido Socialista, opositor al gobierno, en el periódico Nuevas Bases expresó: discriminación de género. Eva Perón tuvo una destacada actuación política en una época en la que la discriminación contra las mujeres llegó a picos muy altos en todo el mundo. Al comenzar su actuación en 1944-46, en Argentina a las mujeres no se les reconocían derechos políticos, en tanto que sus derechos civiles eran muy reducidos, al punto que la legislación establecía que las mujeres casadas eran incapaces relativas, en la misma categoría que los menores adultos, y no tenían siquiera la titularidad de la patria potestad de sus hijos. Todas esas normas discriminatorias de género serían derogadas durante el primer gobierno peronista. En el caso de Eva Perón, la discriminación se agravaba por su pertenencia étnica, peyorativamente denominada cabecita negra, su origen social de clase baja, el hecho de que sus padres no estuvieran casados, su condición de mujer trabajadora y su oficio de actriz. Desde muy joven Eva Perón mostró una conducta desafiante frente a los prejuicios de género. La decisión de emigrar sola a Buenos Aires cuando aún era una adolescente, su rechazo a la norma generalizada que exigía la virginidad femenina antes del matrimonio, su acción sindical hasta el punto de ser elegida secretaria general de un sindicato algo excepcional en Argentina incluso a comienzos del siglo XXI, su participación en la campaña electoral de Perón, la primera esposa en hacerlo en Argentina, la fundación y presidencia del Partido Peronista Femenino y finalmente el movimiento que la propuso como candidata a la vicepresidencia de la nación, algo que ninguna mujer había logrado en ese entonces en el mundo. Gran cantidad de investigadores y observadores han destacado la discriminación de género sufrida por Evita en la vida política. Su biógrafa Fanny Navarro.
Ella misma fue gravemente discriminada por el antiperonismo y los sectores conservadores, por su conducta sexual liberal, real o supuesta, y por asumir roles y comportamientos que en esa época eran considerados exclusivos de los varones, sugiriéndose que era lesbiana, al igual que su amiga y protectora Pierina de Alesi. Evita era habitualmente descalificada por los sectores antiperonistas con insultos o calificaciones negativas relacionados con el género. Entre estas últimas se destaca la que realizara el líder socialista Américo Gioldi, que consideraba que en otra situación, Evita. También se destaca en este sentido la conclusión sexista del célebre escritor Ezequiel Martínez Estrada, al afirmar, refiriéndose a Evita y a Perón, que también se la criticó y denostó por su apoyo a los homosexuales. En 1946 el célebre bailarín español Miguel de Molina, torturado y expulsado de España por el franquismo, debido a la exhibición pública de su homosexualidad y su adhesión a la causa republicana, le escribió una carta a Eva Perón solicitándole asilo, quien de inmediato le abrió las puertas del país, razón por la cual fue un eterno agradecido al peronismo. Eva fue también amiga personal de Paco Jamandreu, un conocido diseñador de moda y actor argentino que se declaraba públicamente homosexual, en una época en la que hacerlo era considerado pecado mortal y conllevaba serios riesgos de discriminación y acoso homofóbico. Influencia póstuma de Eva Perón. Tras su muerte, la figura de Evita fue incorporada en los discursos de diversos sectores políticos argentinos. En primer lugar, los sindicatos, vinculados estrechamente a ella durante su vida, han rescatado su nombre y su imagen, junto al de Perón, como símbolos máximos del protagonismo de los trabajadores en la historia argentina. Se le ha atribuido un carácter revolucionario, y a veces su imagen es asociada con el Che Guevara, en una relación simbólica incentivada por la circunstancia de haber ambos muerto a temprana edad. La izquierda peronista y en particular el grupo guerrillero Montoneros utilizó en su discurso la figura de Evita y es así que una de sus consignas decía, si Evita viviera sería montonera. Esta organización vinculó el secuestro y posterior asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu, con el ocultamiento del cadáver de Eva Perón. En 1974 secuestraron el cuerpo de Aramburu con el fin de presionar al gobierno constitucional de Perón a traer el cadáver de Evita, que se encontraba en la Quinta 17 de octubre, de propiedad de Perón. Caído el primer gobierno peronista, el título de jefa espiritual de la nación fue reemplazado en el imaginario popular por el de abanderada de los humildes. En su poema Eva, María Elena Walsh se refiere a la influencia de Evita después de su muerte del siguiente modo. El de Evita es el único retrato de esposa de presidente en el Salón de Presidentes Argentinos de la Casa Rosada, junto al de su esposo. Además fue nombrada como el símbolo femenino de los 200 años de la historia argentina a través del decreto 329 y anunciado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, otorgándole la distinción de Mujer del Bicentenario. Además, la Fundación Eva Perón brindó ayuda social a los sectores más desprotegidos de la población, como a los ancianos, los niños, las madres solteras o las empleadas domésticas, y brindó también ayuda internacional a diversos países, entre los principales se encuentran España e Israel. Sus nombres. El nombre de Eva fue cambiando con el tiempo. Su nombre de bautismo fue Eva María Duarte, como surge del acta parroquial. Así fue también inscripta en la escuela de Junín. Una vez en Buenos Aires, adoptó como nombre el de Eva Duarte, aunque también utilizó brevemente el de Eva Durante. Al contraer matrimonio con Perón en 1945 su nombre legal fue establecido como Eva María Duarte de Perón. Después de que Perón fue elegido presidente, tomó el nombre de Eva Perón, tal como fue denominada su fundación. Finalmente, a partir de 1946, aproximadamente, el pueblo comenzó a llamarla Evita. Con respecto a su nombre ella misma dice en La razón de mi vida. Condecoraciones. Eva Perón recibió la Gran Cruz de Honor de la Cruz Roja Argentina, los laureles a la distinción del reconocimiento de primera categoría. La Gran Medalla a la Lealtad Peronista en grado extraordinario.
y la más alta condecoración de la República Argentina, el collar de la Orden del Libertador General San Martín. Durante la gira del Arco Iris, Eva Perón recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, la Medalla de Oro y la Gran Cruz de Oro de la Orden al Mérito en atención a su obra social y a su gestión a favor del acercamiento internacional. En otras oportunidades recibió la Comendador de la Cruz del Sur, Gran Cruz de Orange-Nassau, Gran Cruz del Águila Azteca, Dama Gran Cruz de Malta, Gran Cruz de la Orden de los Oméyades, Gran Cruz de la Cruz Roja Ecuatoriana y Gran Cruz de la Fundación Internacional Eloy Alfaro, Gran Cruz al Mérito, Gran Cruz Extraordinaria de Boyacá, Gran Cruz de Honor y Mérito, Gran Cruz de la Orden El Sol, Gran Cruz de la Orden del Cóndor de los Andes, Gran Cruz de la Orden Nacional del Mérito. Obras publicadas. Existen 3 obras publicadas de Eva Perón: La razón de mi vida, Mi mensaje e historia del peronismo, los 2 primeros libros de su autoría, el último recopilación de sus clases magistrales en la Escuela Superior Peronista, dictadas en 1951 y editadas más tarde por la editorial Mundo Peronista, en un volumen de 170 páginas. El 15 de octubre de 1951 se publicó La razón de mi vida, sobre el que venía trabajando desde hacía 3 años y que fue escrito con la ayuda del periodista español Manuel Penella y el escritor argentino Raúl Mendé, entre otros. Más tarde se publicaría Mi mensaje, último libro de la por entonces primera dama de la Argentina. El libro fue terminado unos días antes de su fallecimiento y un fragmento del mismo fue leído durante un acto en Plaza de Mayo, 2 meses y medio después de su muerte. Debido al deterioro de su salud, tuvo que dictarlo. Historia del peronismo, por su parte, es la versión taquigráfica de 9 charlas que Eva dio entre marzo y mayo de 1951 a los cuadros militantes del peronismo, en el marco del adoctrinamiento encarado por la recién creada Escuela Superior Peronista, que funcionó entre 1951 y 1955 en la sede de la calle San Martín 665, de la ciudad de Buenos Aires. Obras sobre Evita. La vida de Evita ha sido motivo de una gran cantidad de obras artísticas, tanto en la Argentina como en el mundo. Sin duda alguna la más conocida es el musical Evita, de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, en el que se basó la película musical del mismo nombre, dirigida por Alan Parker e interpretada por Madonna. Cine y televisión. Eva Perón inmortal. Evita, quien quiera oír que oiga. Evita. Eva Perón. Juan y Eva. Eva de la Argentina, una bandera a la victoria. Carta a Eva. Eva no duerme. Santa Evita. Música. Evita. Quien quiera oír que oiga. Eva. Evita. La Duarte. Eva María. Literatura. Volveré y seré millones. Esa mujer. La señora muerta. Ella. Eva Perón. Evita, vida y obra de Eva Perón. Eva Perón en la hoguera. Evita vive. Eva. Eva. Roberto y Eva. Historia de un amor argentino. Santa Evita. Evita, la loca de la casa. Eva y Victoria. La razón de mi Eva. Evita. Nacida para molestar. Fotografías. Son especialmente reconocidas las fotografías de Eva Perón tomadas por Annemarie Heinrich. Las principales fotografías fueron realizadas por el prof. Pinelli Aristóbulo Fusco. Pinturas. El pintor oficial de Eva Perón fue Numa Irinac, un francés radicado desde niño en Piguet. Sus 2 obras más destacadas son el retrato de Eva Perón de 1950, reproducido en la tapa del libro La razón de mi vida y cuyo original fue destruido en 1955, y el retrato de Juan Perón y Eva Perón, único retrato oficial de la pareja, actualmente propiedad del Gobierno Nacional y expuesto en el Museo de los Presidentes de la Casa Rosada. Por otra parte, el artista plástico Daniel Santoro ha explorado la iconografía del primer peronismo, y en particular la figura y la influencia de Evita, en obras como El mundo se convierte, Luto, o Evita y las 3 ramas del movimiento. Museos.
Los principales museos sobre Eva Perón son: Museo Evita, oficial. La FINUR 2988, Buenos Aires. Funciona en una casa que en tiempos de Eva Perón había sido un hogar para madres solteras de la Fundación Eva Perón. Museo Casa Natal en Los Toldos, Ciudad de Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Funciona en la casa a la que la familia se mudó cuando Eva Perón tenía 7 años de edad. Ubicada en la calle Eva Perón 1021. Sala Museo Eva Perón, en el Hospital Juan Perón, Ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Se trata de la sala en la que Eva Perón fue internada y operada en 1951, y donde votó en las elecciones del 11 de noviembre de 1951. Museo Eva Perón en la Unidad Turística Embalse, Río Tercero, provincia de Córdoba. Funciona en una colonia de vacaciones construida por la Fundación Eva Perón. Ubicado en Camino a la Cruz S/N Embalse, Córdoba. Homenajes. Proyecto de 1952. En 1951, Eva Perón comenzó a pensar en un monumento que conmemorara el Día de la Lealtad, y cuando Evita comenzó a tomar conciencia de la gravedad de su enfermedad, expresó el deseo de descansar en la cripta de ese monumento. Encargaron a Leon Toumasi, un escultor italiano, que preparara la maqueta con la instrucción textual de Evita: tiene que ser el más grande del mundo. Cuando a finales de 1951 estuvo lista, ella le requirió para que el interior se pareciera más a la tumba de Napoleón que recordaba haber visto en París durante su gira de 1947. Conforme la maqueta finalmente aprobada, la figura central, de 60 metros, se alzaría sobre un pedestal de 77. A su alrededor, una enorme plaza, 3 veces más amplia que el Campo de Marte, estaría rodeada por 16 estatuas de mármol del amor, de la justicia social, de los niños únicos privilegiados y de los derechos de la ancianidad. En el centro del monumento se construiría un sarcófago como el de Napoleón en Los Inválidos, pero de plata, con una imagen yacente en relieve. El conjunto arquitectónico era más alto que la Basílica de San Pedro, medía 1,5 veces la Estatua de la Libertad, triplicaba la del Cristo Redentor y su dimensión era similar a la de la pirámide de Keops, pesaría 43.000 toneladas y la estructura incluiría 14 ascensores. La ley de erección del monumento a Eva Perón se aprobó 20 días antes de que falleciera y se eligió ubicarla en Palermo. Cuando en septiembre de 1955 los cimientos estaban terminados y la estatua a punto de ser embutida en el encofrado, la sublevación militar que derrocó a Perón frustró la obra, y lo ya realizado fue demolido. Concreción del monumento en 1999. La Ley 23.376 de 1986 dispuso levantar el monumento a Eva Perón, que se emplazó en la plaza ubicada en Avenida del Libertador entre Agüero y Austria, en el predio de la Biblioteca Nacional, y fue inaugurado por el presidente Carlos Menem el 3 de diciembre de 1999. Es una estructura de piedra de casi 20 metros de alto realizada por el artista Ricardo Gianetti con granito para el pedestal y bronce para la propia escultura, que representa a Eva Perón, en actitud de avance. Sobre la base de la escultura se lee: supo dignificar a la mujer, dar protección a la infancia y amparar la ancianidad, renunciando a los honores. Quiso para siempre ser simplemente Evita, eterna en el alma de nuestro pueblo, por mejorar la condición humana de humildes y trabajadores, luchando por la justicia social. Murales en la Avenida 9 de Julio, de Buenos Aires. Al cumplirse 59 años de su fallecimiento, el 26 de julio de 2011, se inauguró el primero de los 2 murales gigantes de Evita aplicados en el edificio donde funcionan los Ministerios de Desarrollo Social y Salud sobre la Avenida 9 de Julio y Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, obra ideada por el artista plástico argentino Alejandro Maarmou. El primero en inaugurarse fue el mural de la fachada sur que luce la imagen de Evita sonriente, aquella que ilustra el libro La razón de mi vida. El segundo mural, aplicado en la fachada norte del edificio, fue inaugurado el 24 de agosto de 2011. Es la imagen de una Evita combativa hablándole al pueblo.
Ambos murales tienen una altura de 31x24 metros y están construidos en acero corten. La idea de Maarmou surgió en el marco de su proyecto Arte en las Fábricas, en 2006, con el nombre, Sueños de Victoria, con el propósito de reivindicar la figura de Evita como ícono cultural y de identidad nacional. 4 años más tarde, en el marco de la declaratoria de Eva María Duarte de Perón como Mujer del Bicentenario, fue incorporado como intervención artística en el ex-MOP. Papel moneda. El 26 de julio de 2012, cuando se conmemoraban los 60 años del fallecimiento de Eva Perón, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció públicamente la emisión de billetes con el valor de 100 pesos, que en aquel momento se emitían con el retrato de Julio Argentino Roca, con el retrato de Eva Perón, convirtiéndose así la primera mujer real que aparece en la numismática argentina. La imagen incluida en los billetes se basa en el diseño de 1952, cuyo boceto fue encontrado en la Casa de la Moneda, confeccionado por el grabador Sergio Pilosio con ajustes del artista Roger Fand. Pese a ser una edición conmemorativa, la presidenta Fernández había solicitado que el nuevo billete reemplazase a los antiguos billetes de Roca. Especies botánicas nuevas para la ciencia. Angelonia Evitae de Scole y Borsini. Notas.